y yo fui al cementerio con ella y siempre que entro o en mi cuarto o algo así me da muchos escalofríos. Sí, también. Y no se sentía así de frío. Se siente más frío. Frío. La temperatura está igual que su cuarto, pero aquí se siente súper frío. Está raro. ¡Ay, miren! Es por una energía muy fuerte, pero muy negativa. Va a ser muy sencillo, solo que nos diga su nombre. ¿Escucharon? Yo lo escuché. El que está aquí es un hombre. Una voz como muy agresiva. Loragona. Sí. Gustavo, yo creo que. Miren, 2. como a loción me dio olor. Si se fueron Nancy. Y últimamente también ¿Cómo? ella también ha sentido el mismo movimiento ¿Ah, a sí? loción de hombre. Ajá, ahorita me llegó como loción de hombre grande, no de como... No de uso diario, sino que Como- ya de señor. Ajá, como polo. Él usaba por Funcionó, ¿verdad? Considero que más. Lola. Está llorando la perrita. Vengan, porfa. Hola, amigos de Guatespantos. En esta ocasión estamos muy emocionados. Esta noche nos acompaña Alejandra, mi novia, Nancy, Gustavo. Y los para que no me conocen, soy Gilberto. Estamos muy emocionados porque retomamos las investigaciones en casa. Teníamos rato de no hacer una investigación por lo que pasó en el mundo. Bueno, todavía está pasando, pero ya bajó un montón. Ustedes saben a qué me refiero, no lo puedo decir abiertamente por YouTube, pero por eso estamos retomando ahora investigaciones, casos de casas, se podría decir. Y en esta ocasión vamos a una porque nos contactó una persona que en su casa pasan cosas extrañas. La persona que nos contactó pues es amiga de la dueña de esa casa y nos comentaba de que la primera vez que entró a la casa tenía unas sensaciones muy extrañas de escalofríos, pero era algo como sentía mucho miedo de estar adentro de la casa. La casa relativamente no es muy grande, nos cuentan que es una casa pues un poco Pequeña, mediana y hay una parte como peculiar de que un familiar de la dueña de la casa falleció. No nos han especificado pues cómo se dio ese fallecimiento. Hemos querido respetar esa parte, pero pues menciona que a raíz de lo sucedido fue que empezaron a darse cierto tipo de cosas extrañas dentro de la casa. No hemos entrado mucho en contexto qué es lo que ocurre porque queremos llegar a ver si podemos captar algo de lo que ella no nos ha dicho. Me explico, ¿verdad? Supongo Que no vayamos como ya predispuestos. Ajá. Entonces, ahorita vamos rumbo a la casa. Como siempre, si ustedes escuchan algo o ven algo, ustedes de verdad nos ayudan mucho. Dejen en los comentarios por si se nos pasó algo y ustedes detectaron algo anómalo. Por favor, dejen en los comentarios. Comencemos. Nos encontramos con Gaby, que es usted vive en esta casa. Está Gustavo, Alejandra, Nancy. Se escuchan unos niños, ¿verdad? Pero esperemos que ya se vayan porque ya es un poco
tarde. Pasó algo bien curioso. No es que yo tenga sexto sentido ni nada de eso, pero usted dijo pasen adelante a la casa Sí, y yo rápido señalé su mi cuarto. cuarto. Yo no sabía absolutamente nada, ¿verdad? Sí, sí, sí. En su cuarto es donde pasan más cosas. Sí, es donde por lo menos a mí me han jalado los pies o me los han tocado o me han tocado la ventana diciéndome que me vayan a traer. ¿Hace cuánto fue eso? Ay, fue el año, fue el año, en este año creo yo. Sí, este año que cumplió un año de muerto mi novio. ¿Usted cree que fue su novio? Pues la verdad es de que sí. O sea, sentía yo como que era la silueta de él, pero no estoy segura. ¿Usted lo vio parado en la ventana de su cuarto? Sí. ¿O del O sea, lado de afuera? Yo estaba dormida y no sé cómo por qué. O sea, la ventana estaba aquí, yo estaba acá y yo podía ver. O sea, mis ojos podían ver a través, o sea, como hasta atrás. Ujú. Y podía verlo a él, o sea, que me estaban dando de tocar la ventana. No se le miraba la cara ni nada, era una sombra negra y solo me tocaba y me tocaba hasta y me decía que venía por mí y que le abriera. Y la voz no era de él. No. La voz, le soy bien sincera, no la recuerdo. O sea, solo me recuerdo lo que me decía. ¿En alguna otra casa le ha pasado algo? No, solo acá. ¿A alguien más de aquí le ha ocurrido algo? A mi mamá y a mi hermano. Cuando mi hermano cumplió años, que acababa de morir el papá, él se despertó porque dijo que su papá lo había venido a visitar y mi mamá sintió como le tocaron la pierna. ¿Es su papá también? Es mi padrastro. Su padrastro. ¿Qué pasó con él? Lo mataron ¿Hace cuánto? en el 2017. Hay que ser como muy observadores en establecer la diferencia en si es algo que te está siguiendo, que te está, o sea, acompañando, porque cuando es así, en cualquier lugar donde estés, te va a estar acompañando. Entonces habría que ser como muy observadores en notar si es algo que está con ella directamente o es algo que está dentro de la casa. ¿Algo que quieran agregar ustedes? No sé si en algunas otras partes de la casa han visto algunas... Acá estamos lavando trastes y sentimos que alguien nos está viendo y automáticamente volteamos a ver porque sentimos la presión de que alguien nos está viendo. Y cuando tú percibes esas cosas, ¿qué sensación te da? A mí me dan muchos escalofríos. Acaba hace poco de morir el sobrino de una amiga y yo fui al cementerio con ella y siempre que entro o en mi cuarto o algo así me dan muchos escalofríos. Hagamos un recorrido con los medidores de campos. Si hay alguien aquí que quiera dar un mensaje o quiera decirnos por qué está aún aquí, este es el momento. Si quiere comunicarse por golpes o mover algo, lo puede hacer, no vamos a tener ningún miedo. Los campos electromagnéticos por el momento, pero eso sí es una, eso es una, Gecko. un gecko.
Sí se puede Sí, hacer. sí, sí. Duro. Pero no se cae. Mira, ahí te gustó. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es ese ruido? Aquí. ¿Un ronquido o no? No. No es el perrito. De este lado. Se vio como si hubieran hecho así. No fue el perro. No. Un paso. Ajá, pero como que le hubiera hecho esto así. Ese fue el perrito. Es que hay un perrito que es ancianito y está roncando. Pues una anomalía en el campo electromagnético. No. Todo está cero. Vamos en el cuarto de él. ¿Quién estaba aquí parado? Lo que me da la impresión de que sí bajó la temperatura aquí. No fue mucho para irlo para arriba. ¿Cuánto bajó? 1 grado. ¿Hay alguien aquí con nosotros que haya perdido la vida en un accidente? ¿Es este, no? Sí. Se siente Ay, aquí. está bien frío. No sé, pero la ventana también. Está abierta, Pero del otro cuarto creo que también está mal. Sí, también. Y no se sentía así de Bastante. frío. Se siente más frío. frío. Miren, Se siente bien frío. sí. miren. Sí. Sí. ¿Quién está aquí? Es el más frío. de Como todos los demasiado cuartos. frío. Sí. Lo extraño es de que se siente más frío. Y mira la temperatura. Igual. Igual. Está igual. La temperatura está igual que su cuarto, pero aquí se siente Pero súper está- frío. Está raro. ¡Ay, miren! Sí, cambió. ¿A cuánto está ahorita? A 1.4. Ah, Ujú. Me dieron escalofríos. ¿Qué es este? Solo quiero ver. Ninguna variación. yo escuché algo aquí. Como que. Como que estaban moviendo algo acá atrás. Péseme su teléfono, solo En quiero la ver. puerta, así. Como que estaban rascando algo así. Así. Subió a 1.4. Pero fue así como segundo. Pasó enfrente de ustedes. Ay, como así. Escalofrío. Pensé por un momento que podía haber sido la tele, pero no.
Pero fue así. Ajá. Sí. Un cambio así drástico. Qué fuerte se siente el frío acá. Ajá. Y mira, los grados están 22.3. Y ahorita sube a 22.4. Pero la sensación térmica es... ¿Qué fue eso? Fue como Creo que ha sido... un animalito se escuchó. Ah, yo creo que es la Lola. No, no le está acá. No, allá no. Fíjate que... ¿Sí está ahí Lola ahí? No. Sí, entonces sí, vi la cola yo también. ¿Qué pasó, Gustavo? ¿No sé cómo están los ¿Qué niveles? se siente? ¿Se llama? Sí, igual. No, está subiendo la temperatura. Ay, aquí se siente Pero muy frío. se queda en 22.4 y... Aquí se Pero siente como sobre que la se vea cama, aire. sobre la cama se siente como si estuviera bajando una corriente de aire, fíjate. Y se siente continua. Se ¿Te siente sentiste? como, así se siente. Como que estuviera cayendo sobre la cama. Si pones aquí como que la mano. Ah, sí. Pero es en este punto. Pero yo lo siento sobre la cama. Ajá, es aquí. Ay, como que hubiera un ventilador soplando. Un ventilador, así se siente. Las ventanas están cerradas. ¿Y los grados? 22.5. Ponerlo aquí en la cama, Gustavo. ¿Qué pasa en este cuarto, Gaby? Aquí solo duerme Santi. No ha pasado nada. Pues no que él nos haya dicho. Pero están las fotos de su papá. No sé si en una de esas dos gavetas. Y solo aquí hay fotos. Solo él tiene fotos. Ah. Qué extraño. Pero la sensación en este cuarto es totalmente diferente a la de nosotros. Está subiendo la temperatura. Sí, es raro. Pongamos un detector de campos. Tráete el Cristo ese, Gustavo. El Cristo lo tiene como... Pongámoslo aquí. ¿Será que haya tenido la intención de dejarlo así? Abajo de su cama creo que también tiene un rosario. ¿Por qué? Porque mi familia es muy católica. Pero abajo. Abajo de la cama. ¿Del Yo cuando era colchón? niña también dormía con un rosario. Abajo de la del cama. colchón. Debajo del colchón. No, de las las almohadas. almohadas. Ajá. Ah, yo también pensé. Yo de la cama Desde ahí escuché. creo que hasta abajo. Ajá. No, pero eso es como tradición. Ajá, yo también. Pero, hacía pero eso. es como... No, yo no, pero Yo me imagino sí. que, como dijo Gustavo, que No está... Qué raro, sigue subiendo la temperatura. No está reventado. ¿y cuando se revienta? Cuando se revienta... Es por una energía muy fuerte, pero muy negativa. Hay personas que duermen con rosarios en el cuello. Ay, me asustó. Hola. Ajá. Hay personas que duermen con rosarios en el cuello y el mismo rosario las... o sea, son, o sea, digamos, no es como que quede topado a la garganta, sino que quedan como bastante holgados y con ese mismo amanecen con torniquete hecho en el cuello. Interesante, Que pero... han sido personas que han tenido experiencias negativas y les han aconsejado tener rosarios juntamente con... Yo sé que son católicos, pero siento que es como mucha protección, ¿no? A mi opinión, Gustavo, ¿lo ves normal? Hasta cierto punto lo veo normal. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Tiene 10. Niño de 10 años, o sea, tener de una manera tan metódica este tipo de protecciones es porque también incluso él experimenta algo. Porque muchos niños, o sea, no profundizan tanto ese tipo de temas, no lo toman tanto en cuenta, pero tiene su rosario, tiene el Cristo.
No, apagamos solo encendemos aquí. No sabemos absolutamente nada de cómo se llaman las personas que fallecieron. No entra nada, Gustavo, lo cerré. Nancy, véngase para acá, Gustavo también. ¿22.6? 2.6. Sí, eso. Es que se siente porque ahorita que falta el espíritu, al entrar aquí siento como que estoy en una refri. La persona que esté aquí, en mis manos tengo un aparato. Y si grita muy fuerte, va a escuchar su voz y nos puede decir qué es lo que necesita. Nosotros no sabemos absolutamente nada, ni el nombre del novio de Gaby que falleció en un accidente, ni de su padrastro, ¿verdad? Sí. El que está aquí va a ser muy sencillo, solo que nos diga su nombre. ¿Escucharon? Yo lo escuché. Pregunta si fue tu amiga, por favor, la persona. Aquí no hay nadie, ¿verdad? Aquí está la calle. Sí, está la puerta de la salida. No escucho nada. Ya no escucho nada. Sí, es que se siente complicado. Eso fue aquí. Yo lo sentí más, lo escuché más como arriba. Yo lo escuché que venía del cuarto de atrás tuya. Yo lo escuché como por aquí. El que está aquí va a ser muy sencillo, solo que nos diga su nombre. Pregunta si fue tu amiga, por favor, aquí no hay nadie, ¿verdad? ¿Escuchó eso? ¿No escuchó? No. Ah. ¿Usted no ha hecho ningún sonido ahorita, no? No. Ah. Si te quieres comunicar, bien fácil. 1 para sí y 2 para no. Sencillo. No vamos a salir corriendo. Solo vamos a saber que estás aquí. ¿Te quieres comunicar con golpes? Sigo insistiendo que es frío. Pregunta, ¿gusta? Queremos saber si aquí hay alguien que quiere comunicarse o hablar con la persona que duerme en esta habitación. El que está aquí es un hombre. Sí. Yo ahí sí. ¿Cómo te llamas? No me gustó la voz. Mira a mí. Encender tu linterna. ¿Cómo préstame su linterna? Miren, Yo también Miren. ¿ves? miren, miren. Se te puso piel de gallina. Una voz como muy Muy agresiva, muy brusca. Solo para que usted se dé cuenta, esto no es una aplicación, no es un celular, es un radio. Ay, perdón. Sí, no se preocupe. Quiero que nos hables. El Señor
tenía una voz grave, así como la que se escuchó. Sí. Sí la reconoció, sí podría ser él. Podría ser. Yo no la escuché tan, la verdad no la escuché tan... Tan amigable. tan Yo no la mal, escuché tan amigable. mal. O sea, Yo sí Tenía la- la voz como rasposa. Como rasposa, sí. Te asesinaron. Unos días 37. Sigue subiendo la temperatura. Pero se sigue sintiendo. Qué interesante. Y a pesar de que tenemos la puerta ya cerrada, Cerrada y estamos 5 personas metidas en este cuarto. Este cuarto no es muy grande. ¿Por qué sigues aquí? Pregunte más. Yo quiero saber si necesitas ayuda para irte de aquí. No fue un perro, ¿verdad? No fue una voz. Yo escuché como una Yo voz. también escuché como una voz, pero no vino del Spirit Box. Yo también escuché voz y Como pero- así un murmullo largo. ¿Usted? Yo tengo escalofríos en la espalda. Y si pasa ya el Spirit Box también. Eso que a ver. Ay, qué horror. Yo no sé si fue el perro, lo voy a revisar. Escuché un murmullo, pero no vino del Spirit Box. Pero no sé. Pregunte si... No nos diga su nombre. Háblele, dígale... Si es mi novio que está aquí, ¿me puedes decir algo a través de esto? Diga eso. O tal vez si le decías alguna forma cariñosa o algo así. O sea, En usando el- especial, no. Ajá, Solo mi amor. ok. Dígalo así. Ok. Amor, estás aquí. ¿Qué pasó en un accidente? ¿Tuviste un accidente de carro? Pregunté más. ¿Quieres decirle algo a Gaby? Vamos al cuarto de gas. Cierro la puerta. Déjala abierta, sí, gracias. ¿Vieron? 2.7 salió. Ujú. Pero qué raro. Eso sí, definitivamente no es corriente eléctrica. No. 2 puntos. ¿Lo lograste ver, Gustavo? Ujú, 2.7. Lo grabó Nancy. ¿Sí? Esto no está normal. La bombilla funcionará. O sea, podría ser esto, pero están apagadas. Sí, no están conectadas. ¿No están conectadas? ¿No? Ahí está acabar el cable en una de las de arriba. ¿Arriba? Sí, pues aquí está. Ahí está, ¿verdad? Pero me Gustavo. Qué extraño, ¿verdad? Qué Puede extraño ser. porque no toqué la antena. Ajá. No. Ojalá que se haya quedado grabado Sí. esto. Y sonó Sí, igual lo cuando grabé. lo habías puesto en la cámara. Qué interesante. Mire, y aquí en la... Ah, pero no me puedo. En la ventana. Ya lo puse. Allá. Eso fui yo. Sí, pues aquí confirmamos que el cuarto estaba más frío. Ujú. Qué interesante. ¿Esto te lo compró? No.
Allá tengo una carta de él, de hecho. Y acá unos zapatos que él me regaló. Pero el espejo, Es mío. ¿usted lo compró? Sí. Extraño. Algo tocó la antena. Cuando lo puse enfrente tocó la antena. Sí. Y otra que tenés el espejo casi a los pies de la cama. Yo no podría dormir con un espejo casi a los pies de la cama. Yo duermo por aquí. Cruzada. Ajá. Le estás dando los pies al espejo. Sí. Pues no está tan... Yo no puedo, aunque sea un espejo así. ¿Tiene algún Yo no puedo significado así malo? Realmente, de lo que te dice es como que los espejos Son portales. son puertas. Ajá. Sí. Entonces esa sensación... Está atrás. Otra vez. Entrando hizo. Los espejos son puertas y dormir con los pies hacia espejo tiene uno la sensación que... Lo voy a le probar jala. más. Lo voy a pegar más. Ahí sí, si lo pego, sí va a sonar. Pero que está pegado. Pero antes no lo pegaba. ¿Ve? Tenemos poco tiempo y por este aparato podemos escucharte. Queremos saber un nombre, solo un nombre, y vamos a saber que estás aquí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieres decirle algo a Gaby? Sí. Ahí está. Me desconfío. Bien claro. ¿Qué le quieres decir a Gaby? Ayuda. Ese registro. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué pasó, Gustavo? Sentí que tenía que moverme. ¿Y estás atrapado aquí? ¿Quieres decirle algo a Gaby? Lo puedes hacer. Perdón. Eso sí, le voy a decir algo y para aclarar las cosas. A veces nosotros escuchamos algo, pero después revisándolo es otra cosa. Yo escuché perdón ahorita. Te tenía que disculpar, ¿no? Se disculpó antes de morir. Ay, esto me gusta. Ay, Fríos ahorita. Salimos todos, Nancy. Yo me siento pesada. Vénganse, peguémonos un poco, por favor. No, solo salían. Perdón, escuche. ¿Y saben qué? Estoy sintiendo frío otra vez. ¿Y a cuánto está la temperatura? 23.3. Gracias por respondernos. ¿Cómo se llama su nombre? José. 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 ¿Eres el que está aquí? Bien, escuché. ¿Qué pasó, José? ¿Te accidentaste? ¿Cómo se llama su padrastro? Gerson. Gerson, ¿es usted el que está aquí? Me estoy inclinando más que Eso no. es el novio. José, ¿tú fuiste el que le tocó la ventana a Gaby? José, yo sé que no tiene mucha energía, pero puedes decirnos sí o no. ¿Tú le tocaste la ventana a Gaby?
A lo lejos se escucha así. Yo he escuchado, o sea, cuando... Yo escuché... Gaby le quiere decir algo. Yo a él, Ujú. que lo amo mucho y que espero que esté donde tiene que estar. ¿Quieres darle último mensaje a Gaby? Esta es la oportunidad, José. Aquí está pasando algo. La perrita entra a su cuarto. Bien. Sí, A todos. Al de su hermano también. sí, también. Ese fue el primero que entró. Llámela, porfa, que vaya para su cuarto. Lola, venga. Voy a apagar la luz, Nancy. Ah, tiene linterna, no tiene linterna. Lola. Lola. Sí, entra bien. Sí. Lola, venga. Lola. Venga. Venga. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al cuarto de su mamá sí entra también. A todos lados, ¿verdad? Sí. Venga, Lola. Ay, sí. Gustavo, yo creo que... Miren. 2. Ahí están los dos. Enfrente de la refri, ¿eh? Se fueron. Como al ocio, me olor. Si se fueron, Nancy. ¿Cómo? Ella también ha sentido el mismo Íntimamente, ¿Ah, a sí? lesión de hombre. Ajá, ahorita me llegó como alusión de hombre grande, no de como, No de uso diario, sino que Como- ya de señor. ajá, como polo. Él usaba polo. ¿Cómo? Él Gerson usaba. usaba polo. Como loción, pues que yo sé porque yo trabajé en un lugar donde vendían perfumes, por eso sé. Sí, Gerson usaba polo. Me llegó un olor a polo. ¿Huele polo? Pero ahorita no lo siente. No lo sentí. Ahorita. Ahorita lo está sintiendo Gaby. Ahorita lo siente. Ya. Ya no lo siento. ¿Qué probabilidades hay de eso ustedes? Gustavo, Alejandra, Sí. Gaby, ¿qué probabilidades hay de que? Pájaros. Sí, muy baja, es la verdad. Siento que muy probablemente le quiso decir algo José. De Gerson, pienso que no hay mayor cosa. No sé, todavía tengo que revisar el audio del Spirit Box. Como consejo, mueva el espejo de ahí. Mueva el espejo de ahí. Gustavo. Sí, yo creo que las investigaciones cuando son en casas, creo que hay un poco, son diferentes los registros, puesto que definitivamente hay un apego entre las personas
y los que ya no están materialmente acá. El cuarto del chico pues tenía una temperatura totalmente distinta a lo que el medidor nos estaba marcando. Pero sí, yo me uno al consejo de que el espejo realmente sí tiene que ser cambiado de ese lugar. No te podría decir específicamente que el espejo sea el causante, pero siempre es un conductor de energía muy fuerte. Entonces, sea lo que sea que esté aquí, si sea pues José el que quiera hablarte, o Gerson o algún otro ente que esté por acá, va a tomar mucho el punto de energía de ese espejo para poder comunicarse. Si te diste cuenta, pues cuando entramos a tu cuarto empezaron como más fuertes los registros y poco a poco se fue desvaneciendo porque pues toman la energía y después poco a poco la van utilizando. Pero bastante interesante, Muy interesante. la investigación. Alejandra. Bueno, yo en base, ¿verdad?, al recorrido que hicimos, a las pruebas que se hicieron, pienso que estas dos personas, como fallecieron de manera inesperada y trágica, no pudieron como que comunicarse o decirles todo lo que tenían que decir, ¿verdad?, antes de fallecer. Siento que sí tratan de decir algo. Sí se siente en algunos lugares, ¿verdad?, se siente una sensación rara, pero en lo personal no siento que sea algo malo que te vaya a hacer daño, sino que es solo que quieren decirte, comunicarte algo. Sí, que no sabía que estaba atrás. Eso. Nancy. Pues sí, yo comparto lo que usted mencionó, ¿verdad? Considero que más... Lola. Está llorando la perrita. No sé dónde está. ¿En el cuarto de? No, aquí está. ¿Por qué está llorando? Híjole, tengo escalofríos. Vengan, porfa. Híjole. ¿Qué pasa? Tengo, alúmbrame. Tengo enchinado todo el cuerpo, miren. ¿Dónde está? ¿Qué pasó, Lina? Está asustada. Madre de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba llorando? Miren. De la piel chinita. Había llorado antes, Gaby. Solo el primer día que vino. ¿Qué pasó? Le dieron de una actitud rara cuando salió, ¿no? Ahorita. Ujú. Estaba así como viendo para todos lados. Pero de ahí, ¿cómo estaba? Así como... Es que no la vi mucho, no la vi muy bien. No la logré ver. Yo sí vi como que estaba más o menos echada bajo la cama, algo así. ¿Cómo? No, que yo me sentía pesada en mi cuarto. Vamos a terminar de las conclusiones. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué extraño. Nancy. Bueno, como estaba diciendo, yo también comparto lo que usted mencionó, que tuvimos pues más evidencia de parte de José, ¿verdad? Igual usted tiene que revisar como mencionó. Y sí, algo muy claro que, bueno, que se escuchó fue cuando dijo
perdón, entonces creo que también él ya se trató de comunicar contigo y considero que también tú puedes demostrarle esa parte, ¿verdad? De que sí, que ya lo perdonaste en lo que en el momento haya sucedido, pero sí tener eso en cuenta, ¿verdad? A mí me llama la atención, no es que tengamos sexto sentido ni nada de eso. Uno, yo sentí el olor a polo. José usaba polo. No, Gerson. Perdón, Gerson usaba polo. Dos, cuando entré sentí algo raro en el cuarto de usted. Yo no sabía absolutamente nada que era su cuarto. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro registro fue así como curioso? El Spirit Box funcionó más en El Spirit Box reaccionó bien diferente, siendo una casa, y los registros por momentos empezaron a parecerse como cuando hemos ido a los cementerios. A los cementerios. Eran varias voces, eran varios registros, era como si cada uno hacía fila queriendo tener su turno para hablar, porque no solamente eran ellos dos. Si ustedes, los que estaban viendo el video, si escucharon algo o vieron algo, por favor déjenlo en los comentarios. Pienso que terminamos. Consejo sano, Gaby. Mueva el espejo, no lo ponga tan cerca de sus pies. Y yo sé que hay a veces que unas personas están a favor de nosotros y otras que no, pero trate de hablar con José. Dígale que todo está bien, que esté tranquilo y que ya no esté aquí. Okay. Terminamos la investigación, creo. Feliz noche, jóvenes. Nos vemos el próximo sábado con un video nuevo.